El Principito. Una vez, cuando tenía 6 años, en un libro sobre las selvas vírgenes llamado Verdaderas Historias de la Naturaleza, vi un magnífico grabado. Era un dibujo de una boa en el acto de tragarse un animal. En el libro decía: las boas se tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Después de esto no se pueden mover y duermen durante todos los 6 meses que necesitan para hacer la digestión. Analicé profundamente esas historias de las selvas vírgenes y después de algún trabajo con lápices de colores, logré triunfante hacer mi primer dibujo, mi dibujo número 1. Mostré mi obra maestra a los adultos y les pregunté si mi dibujo los asustaba, pero respondieron: ¿asustarnos? ¿Por qué nos va a asustar un sombrero? Mi dibujo no era el dibujo de un sombrero, era el dibujo de una boa digiriendo un elefante. Pero como los adultos no eran capaces de entenderlo, hice otro dibujo. Dibujé el interior de la boa para que los adultos entendieran con claridad. Los adultos siempre necesitan que se les expliquen las cosas. Pero la respuesta de ellos esta vez fue aconsejarme que dejara mis dibujos de boas, fueran del exterior o del interior, y me dedicara más bien a la geografía, la historia, la aritmética y la gramática. Fue por eso que a la edad de 6 años abandoné la que hubiera sido una magnífica carrera de pintor. Me había desilusionado con el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Los adultos nunca comprenden nada sin ayuda, y es muy cansón para los niños siempre y por toda la vida estar explicándoles las cosas. Escogí entonces otra profesión y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco sobre todas las partes del mundo, y es cierto que la geografía me ha sido útil, ya que de un solo vistazo puedo distinguir a China de Arizona. Si uno se pierde de noche, este conocimiento puede ser bastante valioso. En el curso de mi vida he conocido personas a quienes les importan los temas importantes. He vivido mucho entre adultos. Los he visto íntimamente, de cerca. La verdad es que esto no ha mejorado mucho mi opinión de ellos. Cuando quiera que me encontraba con uno que me parecía inteligente, intentaba el experimento de mostrarle mi dibujo número 1 de la boa digiriendo un elefante que siempre he conservado. Trataba de averiguar de esta manera si se trataba de una persona de verdadero intelecto. Pero quienes quiera que fueran, él o ella, siempre me decían: «Esto es un sombrero». Entonces no les hablaba más de boas, o de selvas vírgenes, o de estrellas. Me rebajaba a su nivel. Les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas, y el adulto quedaba muy satisfecho de haber conocido una persona tan lógica. Así que viví una vida solitaria, sin nadie con quien realmente pudiera hablar, hasta que tuve un accidente con mi avión hace 6 años en el desierto del Sahara. Algo se había roto en el motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero, me preparé para intentar la difícil reparación solo. Era para mí cosa de vida o muerte, ya que apenas tenía agua potable para una semana. La primera noche me acosté a dormir sobre la arena, a 1000 millas de cualquier habitación humana. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. ¿Pueden entonces imaginar mi asombro cuando al amanecer me despertó una tenue vocecilla que decía: «Por favor, dibújame una oveja». ¿Cómo? Dibújame una oveja. Me puse de pie de un salto, completamente asustado. Pestañeé varias veces y miré cuidadosamente a mi alrededor. Vi entonces un extraño y pequeño hombrecillo parado frente a mí, que me examinaba con gran seriedad. Más tarde dibujé un retrato de él, pero que no es tan encantador como era el original. Esa no es culpa mía. Los adultos truncaron mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y nunca aprendí a dibujar nada que no fueran el interior y el exterior de boas. En todo caso, miré esa súbita aparición con ojos de asombro. Recordad que yo me había estrellado en un desierto a 1000 millas de cualquier habitación humana. Sin embargo, el hombrecillo no parecía haberse extraviado en las arenas, ni parecía sufrir de cansancio, hambre, sed o miedo.
Nada en él sugería a un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de cualquier habitación humana. Cuando por fin pude hablar, le dije ¿Qué haces aquí? Como respuesta me repitió lentamente, como si se tratara de un asunto de la mayor importancia: por favor, dibújame una oveja. Cuando un misterio es excesivo, uno no se atreve a desobedecer. Por absurdo que me pareciera, a 1000 millas de cualquier habitación humana y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma. Entonces recordé que mis estudios se habían concentrado en geografía, historia, aritmética y gramática, y le dije al hombrecillo, un poco furioso, que no sabía dibujar. Me contestó: no importa, dibújame una oveja. Como nunca había dibujado una oveja, le dibujé uno de los 2 tipos que había hecho tan a menudo, el de la boa desde afuera. Me sorprendió que el hombrecillo lo recibiera con: no, 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 no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es una criatura peligrosa y un elefante es muy pesado. Donde yo vivo todo es muy pequeño. Lo que necesito es una oveja. Dibújame una oveja. Entonces hice otro dibujo. Lo miró con gran cuidado y me dijo: no, esta oveja se ve muy enferma. Dibújame otra. Y le hice otro dibujo. Mi amiguito sonrió con amabilidad e indulgencia. Es claro, dijo, que esta no es una oveja. Es un carnero, pues tiene cuernos. Entonces hice otro dibujo, pero también fue rechazado como los otros. Esta se ve muy vieja. Quiero una oveja joven que viva por largo tiempo. Pero mi paciencia se había acabado porque tenía afán de comenzar a arreglar mi motor, y entonces dibujé una caja y le dije: esta es su caja. La oveja que quieres está dentro de ella. Me sorprendí cuando el rostro de mi pequeño juez se iluminó con una sonrisa. Exactamente así era como la quería. ¿Crees que esta oveja necesite de mucho pasto para comer? Donde yo vivo todo es tan pequeño. Le dije: habrá suficiente pasto. Es una oveja muy pequeña. Se inclinó sobre el dibujo. ¿Ni tanto? Mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. Me tomó mucho tiempo saber de dónde venía. El Principito, que me hacía tantas preguntas, nunca parecía oír las que yo le hacía. Solo por palabras pronunciadas al azar fue que, poco a poco, se me reveló todo. Por ejemplo, la primera vez que vio mi avión me preguntó: ¿qué es ese cachivache? No es un cachivache, vuela. Es un avión, es mi avión. Me sentía orgulloso de hacerle saber que yo podía volar. Exclamó entonces: ¿qué? ¿Entonces caíste del cielo? Sí, contesté modestamente. Eso es muy chistoso. Y el Principito soltó una magnífica cascada de risas que me irritó mucho. A mí me gusta que mis desgracias sean tomadas en serio. Entonces agregó: así que tú también vienes del cielo. ¿Cuál es tu planeta? En ese momento vi un rayo de luz en el impenetrable misterio de su presencia y le pregunté en forma brusca: ¿tú vienes entonces de otro planeta? No me contestó. Sacudió con suavidad su cabeza sin quitar los ojos de mi avión y murmuró: la verdad es que en ese cachivache no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró un largo tiempo. Entonces, sacando mi oveja de su bolsillo, se dedicó a la contemplación de su tesoro. Pueden imaginarse cómo se despertó mi curiosidad por esa sugerencia sobre otros planetas. Entonces hice un gran esfuerzo para averiguar más. Hombrecillo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde queda ese donde yo vivo de que hablas? ¿Dónde vas a llevar mi oveja? Después de reflexionar en silencio, contestó: lo bueno de la caja que me diste es que de noche puede dormir en ella. Así es. Y si eres bueno, te daré también una cuerda para que la puedas atar de día y un poste para hacerlo. Pero al Principito le pareció chocar mi oferta.
¿Atarla? ¡Qué idea tan rara! Pero si no la atas, dije, se escapará y se perderá. Mi amigo volvió a reír. ¿Pero a dónde se va a ir? ¿A cualquier parte? A donde sus pies las lleven. Entonces el Principito comentó con seriedad. No importa. Donde yo vivo todo es tan pequeño. Y con un dejo de tristeza agregó, donde los pies la lleven. No puede ir muy lejos. Así me enteré de un segundo hecho de gran importancia. El planeta de donde venía el Principito era escasamente del tamaño de una casa. Pero esto en realidad no me sorprendió mucho. Sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, a los que hemos dado nombres, hay centenares de otros que son tan pequeños que a duras penas se les puede ver por un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos, no le da un nombre, sino apenas un número. Lo puede llamar, por ejemplo, asteroide 325. Tengo serias razones para creer que el planeta del que venía el Principito es el asteroide conocido como B612. Este asteroide solo lo han visto una vez a través del telescopio, y eso lo hizo un astrónomo turco. Cuando hizo su descubrimiento, el astrónomo lo presentó en una gran demostración en el Congreso Internacional de Astronomía, pero como iba vestido de turco nadie le creyó. Los adultos son así. Sin embargo, y afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco hizo una ley que obligaba a los turcos, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. Así que años más tarde el astrónomo turco repitió su demostración con un vestido impresionante por su elegancia, y esta vez todos aceptaron su reporte. Si he contado todos estos detalles sobre el asteroide y he informado su número, es para dar gusto a la manera de ser de los adultos. Los adultos adoran los números. Cuando se les cuenta que uno ha conocido un nuevo amigo, nunca preguntan sobre cosas de importancia. Nunca dicen, ¿cómo es su voz? ¿Cuáles juegos le gustan? ¿Colecciona mariposas? Lo que quieren saber, en cambio, es ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánta plata gana su padre? Solo con estas cifras creen que lo conocen.